no dispare, respete las señales de tránsito. Usted maneja un arma, conduzca a la defensiva. Sí, vamos. ¿Cuántos saben que el Señor es grande? En este momento, informes del cielo con el pastor Héctor Ricardo Solé. Sean bienvenidos. Declararemos entre los pueblos para tu gloria. Aleluya. Muy bien, ya estamos con ustedes y escuchábamos esta canción de hace muchos años sobre la venida de Cristo. También el apóstol Pablo habló de la venida de Cristo y en su tiempo él prácticamente predicó el evangelio en todo el mundo antiguo, pero el apóstol Pablo no sabía. Digo yo que no sabía, al menos no está escrito como que él sabía acerca de esto, de que el mundo era más grande de lo que él había recorrido. Pero después este continente se descubrió y hoy los satélites nos muestran el mundo tal como es. Y la palabra de Dios dice que cuando sea predicado el evangelio en todo el mundo, este será el tiempo del fin. Pero aquellos que amamos al Señor y nos consideramos hijos de Dios, no por solamente de boca, como dice la palabra de Dios, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pero aquellos que verdaderamente nos sentimos identificados por el Espíritu Santo, que somos hijos de Dios, tratamos de vivir una vida adecuada, de santidad, no porque si Cristo viene por ahí nos quedamos, simplemente porque Dios no se merece menos que nosotros seamos ese pueblo santo, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bueno, y siguiendo un poco con el tema de ayer, de Apocalipsis capítulo 22, Apocalipsis capítulo 22, versículo 15, que dice: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Y esto estaba relacionado con la sabiduría. Esas dos fuentes de sabiduría que estuvimos hablando ayer, ¿no? La del árbol de la ciencia del bien y del mal, y del árbol de la vida. La ciencia del árbol de la ciencia del bien y del mal está mezclada con todo lo relacionado con el ocultismo, con el satanismo. Esa es la fuente, esas son las raíces de aquel árbol de la ciencia y el bien y del mal. Y así de esta manera es donde Satanás y su sabiduría terrena, animal y satánica influencia a los hombres hasta que los atrapa para que practiquen las obras del ocultismo, que hay miles, ¿no? Podríamos pasar toda la noche enumerando la cantidad de formas en que el ocultismo se practica. Desde un curandero de barrio que cura el ojeo, ¿no? Todas esas cositas, hasta altos grados de curanderos de alto rango. Y cuando quieren salir, porque se dan cuenta quién es su amo, es decir, no ignoran quién es su amo, pero que sí ignoran
es cómo es Él. Y cuando han llegado a cierta estatura, a adquirir ciertos rangos, ahí se dan cuenta realmente cómo es Satanás y se dan cuenta que están esclavizados a un amo malo, que cuando no les sirven más o ellos se rebelan, los elimina o los amenaza y los obliga a vivir esa vida de esclavitud, ¿no? Donde si ellos tienen que golpear a su madre o a un pariente cercano o hacerle daño a quien sea grande, sea chico, sea quien sea, tienen que hacerlo. Y el árbol de la ciencia y el árbol de la vida, que representa a Jesucristo, Él es el árbol de la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios, o el principio de la sabiduría de Dios, es el respeto, la reverencia a Dios. Así se empieza. Y después se sigue subiendo en esa sabiduría que Dios da. Para que el hombre, por esa sabiduría de Dios, viva una vida de dignidad, una vida de servicio, una vida de amor hacia el prójimo y hacia Dios, y no se siente amenazado por Dios, ni esclavizado por Dios, ni obligado por Dios. Solamente se siente que hay un ser en el universo que nos ama y que por ese amor ha dado a su unigénito Hijo en la cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, eso no ha sido, no es el origen de Satanás, ni es la forma en que Satanás actúa. Bueno, también habíamos hablado ayer de los males que esta gente hace practicando el ocultismo. Cómo arruina la vida hasta de sus propios familiares y la de sus propios familiares y la de él mismo. En Mateo 13:30 podemos leer. Dice así la palabra de Dios y son palabras de Jesucristo. Dice: dejad crecer juntamente lo uno con lo otro, hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en el granero. Bueno, hay un tiempo final. No sabemos si será hoy, dentro de un minuto, pero hay un tiempo donde un final se establece para Dios hacer el juicio último y total, y después reinará Jesucristo por toda la eternidad. Y aquí vemos cizaña y trigo. Ambos están en el mundo. Y por un lado el trigo se recoge y se pone en el granero. El granero vendría a ser la iglesia de Jesucristo. Ahí cada uno de nosotros que recibimos a Cristo como Salvador personal, somos como esos granos de trigo que se juntan y se ponen en la iglesia, que vendría a ser el granero de Dios. Pero la cizaña es juntada para ser quemada. Ese día final vendrá. Y hoy, usted que practica el satanismo, o que ha tenido algún contacto con la gente que lo practica, hoy es el día en que usted puede renunciar tanto al hecho de haber ido a consultar, como también aquel que lo practica. Porque un día vendrá el día del final. El final para usted va a ser el día que muera. Y no sabemos, nadie tenemos comprada, ¿no es cierto?, cuánto tiempo vamos a vivir. Eso depende de Dios. Yo pienso vivir hasta los 120. Bueno, pero si Cristo viene antes, me voy con Él. O mañana puedo morir si Dios lo decide. Solamente yo tengo esa idea y ese deseo y esa fe
de que viviré hasta ese tiempo, para predicar el Evangelio de Jesucristo. Pero un día, el día del fin puede ser a usted el día que muera. Y cuando muere una persona ya no tiene más posibilidades de arrepentirse. Ya queda para la resurrección de los muertos, para ser juzgado en el juicio final, donde Dios ponga al trigo en el granero y a la cizaña en el infierno. Entonces, es bueno que nosotros podamos meditar en esta situación, en esta circunstancia. Porque a veces la gente piensa que ir a un curandero, ir a un hechicero, ir a un chamán, no es algo muy peligroso, pero en realidad lo es. Es peligroso para el que lo practica el ocultismo y peligroso para el que va a buscar ayuda de los ocultistas. Todo lo que toca el diablo lo mancha. Todo lo que toca el diablo lo echa a perder. Produce perturbación, produce celos, produce iras, produce enojo, produce destrucción en la familia, produce alcoholismo, drogadicción, aborto. Todo lo que toca el diablo lo toca para mal. Cuando un siervo de Dios toca tu vida, cuando está orando por ti, te está bendiciendo, porque es un siervo de Dios. Nada malo puede salir de él que te perjudique tu vida, tu familia, tus seres queridos. Pero cuando te toca un curandero, un hechicero, un medio, un espiritista, o cualquiera que practique cualquier tipo de ocultismo, te está tocando un obrero de Satanás. Eso dice la Biblia. ¿Y qué puedes esperar de una persona así? Es como que cuando uno toma mate con alguien que está resfriado y se contamina del resfrío del otro. Bueno, más o menos es así en el ámbito espiritual. Si te toca un siervo de Dios, bendición vendrá sobre tu vida y Dios no te pasará ninguna boleta del bien que te haga. En cambio, Satanás sí. Si tú vas a consultar a los hechiceros, a un obrero del diablo, él sabe que es un obrero del diablo. La mayoría lo sabe, hay gente que no sabe. Cree que trabaja para Dios. Pero yo le estoy diciendo lo que la Biblia dice. Esto no es algo personal mío, no, de ninguna manera. Yo soy un predicador de la palabra de Dios. No hablo según lo que yo pienso, yo le hablo lo que dice la Biblia. Si algún juicio usted quiere hacer, debe hacérselo a Dios, porque yo le estoy diciendo lo que Dios dice en su santa palabra. Bueno, vamos a ir a un encuentro musical y ya vamos a volver con ustedes. Cuenta. Muy bien, ya estamos nuevamente con ustedes. Y bueno, otro texto de la Biblia, a ver, Mateo 13:49. Dice la palabra de Dios: así será el fin de siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Otro versículo bíblico que tiene que ver con el día del fin. El día donde todo será consumado, el día donde toda la obra de Dios haya concluido, y así habrá un apartar lo bueno de lo malo. Por eso es tan importante ver algunas profecías del mismo Jesucristo que ha profetizado acerca del tiempo del fin. Pero esto no es para asustarnos. El que te asusta, mi querido obrero del ocultismo, quien te asusta, quien te amenaza, no es Dios. Dios te advierte porque te ama. Dios no es como el diablo que amenaza. No, él de ninguna manera. Por eso
usted no se tiene que enojar con el Señor. Usted no lo tiene que ver a Dios como alguien, ¿no es cierto?, que quiere amenazarte, hacerte tener miedo y que tú le puedas recibir a Él como Salvador por miedo o por amenaza. Bajo ningún punto de vista. Dios no amenaza, ¿no?, sino que Él en su amor, como un Padre justo, como un Dios justo, como un Dios de misericordia, te está llamando. Está tratando de que reflexiones que por ese camino de filosofía, de ciencia, de humanismo secular, ¿no?, la gente argumenta mucho, pero para conocer a Dios no hay que argumentar mucho. No hay que ser un sabio en teología. No tiene que ir 12 años a estudiar teología para después decir, ah, sí, ahora creo en Dios. No, Dios es una persona. Y Él te está buscando y Él te dice, estás bajo mi juicio y condenado, pero mira hacia la cruz. Ahí he dado a mi único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es una persona. Él existe. Está tan cerca tuyo que si estirara las manos con fe, lo tocarías. Está delante tuyo mostrándote el hueco de su mano donde la horadaron con los clavos, clavándola en la cruz y diciéndote, yo pagué el precio. No tienes por qué recibir el juicio de Dios porque yo pagué por ti. Ahora pues, abandona esas prácticas de ocultismo, abandona te quiero sacar, dice el Señor, de esa esclavitud, de esas cadenas en las que el diablo te ha atrapado, te ha encadenado. Y aunque parezcan muy gruesas y imposibles de romper, al Señor no le falta poder para cortarlas. Pero el Señor está delante tuyo mostrándote las heridas en sus costados, mostrándote su cuerpo flagelado, tanto la parte de adelante como la parte de atrás de sus espaldas, donde abrieron hondo surco los aradores al darle esos 39 latigazos. Él te está mostrando que el precio fue pagado, que Dios también pagó por ti en la cruz, que quizás, como decíamos ayer, has hecho tanto daño y tantos males que el diablo te dice, Dios no te perdonará. Pero ¿sabe una cosa, mi amigo? Dios te perdona. Y si tú por la fe podrías creer, extenderías tu mano y lo tocarías a Dios muy cerca de ti. Por eso en Dios no se cree por argumentos teológicos. En Dios se cree por la fe, de que Él existe, me ama y te está buscando. Y nada más. Una vez que tienes un encuentro personal con Él, pasas a ser hijo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios comienza a acompañarte toda la vida hasta que partas de este mundo y en la resurrección de los muertos heredes la vida eterna con Dios. Y eso es todo. Porque hay mi amigo querido, hay tantas religiones en este mundo, hay tanta gente que habla de Dios, hay tantas cosas para hacerte una ensalada rusa en la cabeza y no sepas para qué lado agarrar. Pero Dios es una persona y tienes que conocerla. Y eso es todo. Él después se encarga de ti. Se encarga de enseñarte, de educarte, de liberarte, en fin. Dios se encarga de todo. Por eso no tienes que ir a Él tratando de presentar argumentos o enojarte con Dios argumentando cosas. No. Porque ¿qué podemos argumentar sobre este ser tan amoroso
que nos ha dado su Hijo por la propiciación de nuestros pecados. Bueno, así será el fin del siglo, dice el Señor, ¿no? Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de los justos, unos para salvación eterna y otros para condenación eterna. Y Mateo 25:32 dice: y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Bueno, estamos en este mundo, y en este mundo están las ovejitas del Señor y los cabritos. Todos estamos en este mundo como cuando un pastor sale a llevar a sus ovejas y a sus cabritos a pastar, a beber agua, a alimentarlos. Pero llegado el momento, a la noche, aparta a los cabritos para un lado y a las ovejitas para otro lado. Y así será el tiempo del fin. Todas las naciones de este mundo tendrán que presentarse delante del Señor para un juicio final y definitivo, donde el hombre no gobernará nunca más en ningún lado. Y Cristo será nuestro Rey para toda la eternidad, de aquellos que hemos sido lavados por la sangre de Cristo y perdonados por Dios. Y los otros que han rechazado este mensaje serán apartados para condenación eterna en el lago de azufre y fuego que arderá, porque ahora está vacío. Ese va a ser el lugar. Ahora lo que está en función es el infierno, pero después el infierno será echado también al lago de azufre y fuego. Por el momento ese lago está vacío y está allí, ¿no?, inerte. Pero llegará un día que el infierno, Satanás, los demonios, los ángeles caídos, vayan a parar con los pecadores a ese lugar por la eternidad. Y ahí las personas no van a estar muertas, van a estar vivas, bajo una condenación eterna, donde toda la eternidad vivirás una vida de sufrimiento, de amargura, de tristeza, de asco, porque es un lugar asqueroso el infierno. Y solamente encontrarás carteles que digan para toda la eternidad. Porque a veces aquí en este mundo podemos sufrir, porque decimos, bueno, un día nos morimos, decimos, ¿no? Pero en el infierno no se va a morir nunca. Allí, eterna, ay, yo hablo de esto y se me eriza la piel, mire. No puedo imaginarme cómo una persona estará eternamente en el infierno siendo flagelado por toda la eternidad. Mi amigo, practicar el ocultismo te llevará a ese lugar. Allí no se vive cómodo. Allí hay olores, hay gusanos, dice la Biblia, que entrarán en el cuerpo de la persona y lo atormentarán día y noche. Solamente de imaginármelo, y eso no se terminará nunca, será eternamente. Y ese Dios, creador del cielo y la tierra, el Dios único, el trino Dios, ha dado a su Hijo para que tú no sufras allí. Así que ¿para qué seguir la mentira del príncipe de este mundo? Y simplemente escapar de las garras en las que estás inmerso, en las que estás atado, en las que te lleva una condena. Y has cometido tantos pecados que el diablo te dice no hay posibilidad para ti, pero sí hay posibilidad para ti. Por ti también murió Jesús en la cruz del Calvario. En el Evangelio, en Hechos de los Apóstoles, vemos la cantidad enorme de gente que practicaba el ocultismo, que al escuchar el mensaje de salvación vino con sus libros
y las cosas con las que el cual practicaba el ocultismo y las quemó en la plaza pública del pueblo. Y vemos muchos casos de gente que practicaba el ocultismo que abandona el ocultismo para convertirse a Cristo. Actualmente, y desde que Cristo ha venido a traernos el Evangelio de las buenas nuevas de paz, miles y miles y miles de curanderos y practicantes del ocultismo de alto rango han entregado su vida a Jesús. Usted puede buscar si quiere en internet curanderos que se han convertido a Cristo, en fin. Y usted va a encontrar testimonios de curanderos de alto rango que aún desde la niñez han empezado a practicar el satanismo. Mujeres, hombres, ¿no? Y se han convertido al Señor cuando se dieron cuenta que el amo que tenían ahora y que tienen y que han tenido sus padres es un amo malo. Y lo han dejado para seguir a Cristo. Hoy también para usted está esa oportunidad. Volvemos entonces a leer una vez más Apocalipsis 22:15. Mas los perros estarán fuera. Los perros en la Biblia son aquellos que odian todo lo que tiene que ver con Dios. Y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas, y los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Fornicario es una persona que tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio y no se sacia con una sola persona. Está con uno y con otro y con otro y con otro. Ese es un fornicario. Distinto es una persona que vive en concubinato, pero vive dos personas, un hombre y una mujer, nada más. No se lo puede considerar fornicario a personas que viven en concubinato, pero sí a aquellos que practican el sexo fuera del matrimonio con distintas personas. Los idólatras son todas las personas que se arrodillan delante de ídolos, ya sea que esos ídolos tengan vestiduras religiosas, o como el Gauchito Gil, o la difunta Correa, o algún otro de esos santos populares que hay. También es idólatra la persona que se ama a sí misma de tal manera que es egocéntrica. Una cosa es amarse a uno mismo y otra cosa es ser egocéntrico. El egocéntrico también es idólatra. Los homicidas. La Biblia dice no matarás. Pero en realidad lo que la Biblia está diciendo es no asesinarás. Porque en una guerra se mata a la gente, ¿verdad? Pero hasta en la guerra hay leyes que regulan la guerra. Pero la Biblia cuando dice no matarás, está diciendo no asesinarás. Porque una persona en una pelea puede matar a otra, pero sin la intención de quererlo matar, sino porque accidentalmente una de las personas puede caer al piso, puede golpearse en la cabeza, o puede caer sobre algo que lo punce y lo hiera y muera, accidentalmente, digamos. Eso tampoco se considera un homicidio. Homicida es aquel que piensa en matar y que ve la manera en que va a matar. Un ladrón que mata a una persona por robarla, pero también una madre que asesina a su bebé en el vientre es homicida. Y el médico que practica ese aborto ilegal es homicida. Es un homicidio dentro del vientre materno, tanto por la madre que autoriza
y por el médico o el curandero o la comadrona o quien sea que practica el aborto. Y ese homicidio debería ser un homicidio que estuviera bien penado por la ley. Porque se está matando a una persona que no tiene manera de defenderse, que es un bebé y que no ha hecho nada malo como para merecer la muerte. Él tampoco ha querido nacer. Él está allí en el vientre de la madre porque un hombre y una mujer tuvieron una relación sexual. Él no tiene ninguna culpa para ser muerto en el vientre materno. Habrá casos, eso lo deciden los médicos, donde el aborto sea una necesidad por X causas, pero eso es otra cosa. Yo estoy hablando de cuando una mujer ha decidido no tener su hijo o por alguna razón no lo quiere tener y va a producirse un aborto porque no lo quiere al bebé, cuando ella es la responsable de que ese bebé esté en su vientre. No es por una enfermedad, no es un caso de vida o muerte que o muere el bebé o muere la madre. Y si en esos casos una madre no diría, no, que nazca mi hijo, diría la madre. Eso diría una madre normal. No, no, que nazca mi hijo. Yo, no importa que yo muera, pero que mi hijo nazca. Eso es un homicida. Un homicida es quien mata a otra persona con premeditación y alevosía. Es decir, hace cosas para que aquella persona muera. Y el que ama y hace mentira. Bueno, hay mucha gente mentirosa y ama, aparte de hacer, ama la mentira también, ¿no? No solamente la practica, sino que ama mentir. Y en Mateo 13:30, este ya lo hemos leído, el de Mateo 13:30, a ver aquí. Ajá. Lucas 16:26 dice, además de todo esto, una gran cisma está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Y eso está hablando de un texto de la Biblia que está ilustrando a un hombre religioso que está en el infierno porque su religión no lo salvó, y a un mendigo todo lleno de llagas y harapiento, que fue justificado porque él decía, no soy digno de Dios, no soy digno, soy pecador, y pedía, ten misericordia de mí, pecador. En cambio, el otro, el fariseo, el religioso, él se creía que era un santo que no necesitaba ser perdonado por Dios porque cumplía con las normas de la ley. Pero a este mendigo que comía en su casa nunca lo ayudó en la enfermedad que este mendigo tenía. Y ahí estaba uno en el infierno y otro en el cielo. Y ambos se veían, pero no podía pasar uno de un lado, ni el del infierno hacia el cielo, ni del cielo hacia el infierno. El día del fin había llegado. Un día del fin llegará. Y así estaremos. Unos con el Señor eternamente y otros en el infierno eternamente. Este hombre que estaba en el infierno sufría, lloraba, se quemaba de dolor y ahí estaba, por toda la eternidad sin poder salir. Lucas 17:34 dijo, os digo que en aquella noche estarán dos en la cama y uno será tomado y otro será dejado. Hay muchos matrimonios que van a la iglesia y dicen ser cristiano ambos. Yo conozco a muchos cristianos que van a la iglesia y viven en concubinato, no se han casado nunca, ni se han divorciado de la mujer o el hombre que han dejado o del que se han separado, y no se han casado y viven en concubinato. Según la ley argentina, si no ha cambiado todavía, porque estaban por cambiar esa parte de la ley del divorcio,
un hombre sigue casado con la mujer, aunque viva separado, viva en distintos pueblos, en distintos lugares, ¿no? Mientras no se divorcia, sigue unido a esa mujer o a ese hombre. Y hay personas creyentes que no se han divorciado de la pareja o del matrimonio y viven en concubinato. Y ellos van a la iglesia y creen que van a ser salvos. Bueno, y matrimonios van, ¿no es cierto?, como decía, a la iglesia. Pero quizás, aunque van a la iglesia los dos, hay uno que no cree, que solamente va, ¿no? Y parece espiritual, parece, ¿no? Pero no. Bueno, a eso se refiere la Biblia, que uno será tomado y otro será dejado. Porque aunque ambos van a la iglesia, uno sí cree de verdad y el otro no. Y todo acontecerá ese día. El día de los tiempos finales, el día de que ya Dios haga el juicio final y ya Cristo gobierne por toda la eternidad. También esto se puede aplicar a la venida del Señor. Justamente hay las películas y las enseñanzas sobre el día de la venida del Señor, del arrebatamiento de la iglesia. No todos los que están adentro de la iglesia, en ese abrir y cerrar de ojos, se van con el Señor. Muchos quedan ahí en la iglesia. Los pastores también, a veces quedan ahí en la iglesia. No todos los que están adentro de la iglesia están viviendo una vida de santidad, la cual Dios requiere para, ¿no es cierto?, ser arrebatados. Si está viviendo la persona ese día, ese especial día de cuando venga Jesús a llevar a su iglesia. Hay muchas personas que practican el ocultismo y van a la iglesia. Y van a distintas religiones. Y también están allí y parecen, ¿no? Pero después terminamos dándonos cuenta que practicaban el ocultismo. Y no veían la práctica del ocultismo como algo malo, sino más bien la veían como algo bueno. Porque ¿quiénes son los demonios disfrazados con los que ellos trabajan? Trabajan con demonios, ¿no?, que tienen vestiduras religiosas. Ya le voy a dar los nombres mañana si Dios quiere, ¿no? Y entonces ellos creen que no es malo, que es bueno, porque esos demonios disfrazados de gente religiosa, ¿no?, esos demonios tienen estas vestiduras, entonces ellos piensan que están trabajando. No todos murieron. El único que resucitó de los muertos fue Jesús. Entonces, ¿cómo va a trabajar con un demonio disfrazado con una imagen religiosa si está muerto ese hombre? Por más bueno que haya sido en su religión, está muerto. Los muertos duermen, dice la Biblia. Entonces, ¿con quién está trabajando usted? Está trabajando con un demonio disfrazado, ¿no?, de determinado santo. Y esta gente congrega en las iglesias y está practicando el ocultismo y no se da cuenta, no sabe, no entiende eso. Pero hoy, si se pone a investigar, se va a dar cuenta que lo que yo le digo, no lo que yo le digo, lo que la Biblia dice. Porque yo no digo nada, yo solamente le digo lo que la Biblia dice. Que Dios lo bendiga mucho y apártese del ocultismo de cualquier forma que usted lo practique. Busca al Señor Jesucristo y Él te perdonará y te sacará de las garras de aquel que por años y años te tiene engañado en esa falsedad.